Hola, buenas tardes. Desde hace unos minutos los restos mortales de doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans reposan en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde han sido conducidos después del solemne funeral oficiado en el Palacio Real de Madrid. Unas honras fúnebres que han comenzado con el pésame de las autoridades a los reyes y al resto de la familia real. El presidente del Gobierno, los del Congreso y el Senado y los presidentes de las comunidades autónomas han expresado sus condolencias a los miembros de la familia real. La misa corpore insepulto ha comenzado a las 11:30 de la mañana en la Capilla Real y ha sido seguida con una gran emoción por toda la familia real. En la homilía, Monseñor Estepa ha subrayado la contribución inestimable de la Condesa de Barcelona a la reconciliación de los españoles. Y una vez terminada esa ceremonia, el féretro, como ven, ha sido trasladado a hombros de la Guardia Real a un armón de caballería. En el patio de la armería se le han rendido honores de ordenanza a los acordes del himno nacional. Mientras tanto, las campanas de la Catedral de la Almudena doblaban. Desde la calle Bailén, a partir de unos minutos después, el cortejo fúnebre en dirección a San Lorenzo del Escorial. La familia real y la comunidad de monjes agustinos esperaba la comitiva fúnebre en las puertas del Real Monasterio. Los restos de doña María de las Mercedes recibirán sepultura en el Panteón de Reyes junto al resto de los reyes y reinas de España desde Carlos I. Ese era el momento en el que el féretro entraba en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, hasta donde nos vamos ahora en directo. Allí ha seguido la ceremonia Carmen Enríquez y nos va a contar cómo se han desarrollado estos últimos actos de esta emotiva ceremonia que han podido seguir en directo por esta primera cadena. Doña María de las Mercedes descansará en la antecámara del Panteón Real durante al menos 25 años antes de ocupar la urna que le corresponde. Carmen Enríquez, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde este monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde hace tan solo un par de minutos se despedía en la comitiva que trasladaba a la familia real de vuelta a Madrid. Era despedida la comitiva con toda la familia real, con un fuerte y cálido aplauso por parte de las personas que han acudido esta mañana aquí al monasterio de San Lorenzo del Escorial para testimoniar su afecto, su adhesión y su cariño a la familia real en estos tristes momentos. La ceremonia, como decís, ha transcurrido según lo previsto. Ha llegado el cortejo fúnebre procedente del Palacio Real. Se ha formado una procesión que ha transcurrido a lo largo del Patio de Reyes y luego después ya se ha oficiado un responso fúnebre en el interior de la Basílica de San Lorenzo. Después de ese responso, de ese oficio fúnebre, empleados de Patrimonio Nacional han cogido en sus hombros el féretro de doña María de las Mercedes y la han introducido en el Panteón de Reyes. Ella ocupará el último sepulcro libre de ese Panteón de Reyes del monasterio de San Lorenzo del Escorial. La ceremonia, como decimos, se iniciaba con la despedida en la calle Bailén del cortejo fúnebre camino de San Lorenzo del Escorial. La condesa de Barcelona descansa ya en el Panteón de Reyes del monasterio del Escorial, junto a su esposo don Juan de Borbón. En una ceremonia privada, el cuerpo de doña María de las Mercedes ha sido entregado por don Juan Carlos a los monjes agustinos del monasterio. Los restos de la madre del rey quedan ahora bajo su custodia en una antesala del Panteón. Allí permanecerán 25 años hasta que sean definitivamente depositados en una de las 26 urnas de mármol gris. La condesa de Barcelona llegaba hace apenas una hora al Escorial después del que ha sido su último viaje. Un viaje que comenzaba esta mañana al abandonar, respaldada por todos los miembros de su familia, la capilla del Palacio Real en la que permanecía desde la madrugada del lunes. Lo hacía al compás de una de las marchas fúnebres de la cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla, de la que doña María de las Mercedes era devota. Sobre un armón de artillería, escoltado por 6 generales de los 3 ejércitos, ante las autoridades de todo el país y rodeada por el cariño y por el dolor de sus hijos y del resto de la familia, la madre del rey ha recibido en el Palacio de la Armería honores de reina. 21 salvas de ordenanza han sido disparadas en su honor por los artilleros de la Guardia Real.
Ha sido la ceremonia, el homenaje, con los que se ha despedido a la condesa de Barcelona al abandonar el Palacio Real. Desde la Plaza de la Almudena, cuyas campanas no han cesado de sonar en toda la mañana, la comitiva ha salido a las calles de Madrid. Cruzándolas, en medio del calor popular, ha emprendido el último viaje hacia el Escorial. Antes de ese traslado de los restos mortales de doña María de las Mercedes al monasterio de San Lorenzo del Escorial, se ha celebrado un funeral de cuerpo presente en la Capilla Real del Palacio de Oriente. En presencia de los reyes y su familia y las más altas autoridades del Estado, el arzobispo general castrense ha resaltado las virtudes de entrega y amor a los demás de doña María de las Mercedes y su contribución inestimable a la reconciliación de todos los españoles. Ha sido una ceremonia sobria y emotiva. Junto a los reyes se han congregado en la capilla del Palacio de Oriente toda la familia real, los miembros del gobierno, presidentes autonómicos y representantes de las más altas instituciones del Estado y, por supuesto, todos los que vivieron cerca de la condesa de Barcelona. Ante el féretro de doña María de las Mercedes, el arzobispo general castrense ha resaltado en su homilía la discreción, el amor y el servicio a los demás de la Madre del Rey. Una entrega, ha dicho Monseñor Estepa, que ha redundado en el servicio a toda España. Con ella, Majestad, se cierra de algún modo para vuestra familia y significativamente para una gran parte de los españoles un doloroso periodo, los 60 años últimos de nuestra historia, en que una tarea primordial que ha correspondido realizar, y así fue entendido por unos pocos, ha sido la cicatrización de las heridas, la instauración de la paz y de la reconciliación y la búsqueda perseverante de la justicia. Gracias a Dios y a los esfuerzos de vuestra Majestad y de la mayoría de los españoles, esta tarea ha enraizado ya profundamente en la conciencia y en las actitudes de nuestro pueblo. Por eso, ha dicho Monseñor Estepa, su muerte ha sido la muerte serena de una anciana venerada por todos, y su recuerdo ha inundado en todo momento la ceremonia de su funeral. Agua bendita en recuerdo del Mar Rojo como tránsito de la muerte a la vida e incienso han sido los dos únicos ritos en la despedida. Después, miembros de la Guardia Real han trasladado el féretro al patio de la Armería, donde doña María de las Mercedes ha recibido honores de reina. Tras ella, emocionado, su hijo, el rey Juan Carlos. Unos minutos antes de la misa en la capilla de Palacio, los reyes han recibido el pésame de las autoridades que han acudido para acompañar en este día a la familia real. Todo esto ha ocurrido en la Sala María Cristina del Palacio Real. La familia real en pleno ha dedicado la primera parte de esta jornada a recibir las condolencias y el respeto de representantes de todas las instituciones del Estado por la muerte de doña María de las Mercedes. El rey y la reina, rodeados de su familia, han saludado uno a uno a los numerosos familiares, amigos y algunos grandes de España. La ceremonia del pésame ha durado unos 20 minutos en los que toda la familia real ha correspondido con afecto a quienes se han acercado hasta el Palacio Real para acompañarles en momentos tan dolorosos. Todos ellos asistirían unos minutos más tarde a la misa Corpore in Sepulto por la condesa de Barcelona. Y el pueblo de Madrid de nuevo se ha volcado con doña María de las Mercedes. Miles de personas han querido acompañar la comitiva fúnebre a su salida del Palacio Real. La calle se ha llenado de emoción y aplausos. Se repetía la imagen de ayer cuando miles de personas hicieron cola frente al Palacio Real para poder visitar la capilla ardiente. Hoy de nuevo han estado al lado de la familia real. Este ha sido su homenaje
tanto a la madre del rey como a toda la familia real. Y de nuevo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el apoyo y la despedida para doña María de las Mercedes. Vamos a ocuparnos ya de otras noticias del día. Las fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza mantienen abierta la operación contra el reconstituido Comando Vizcaya de ETA. Tratan de detener a los etarras huidos después de la detención ayer en Basauri de Guillermo Merino y Jon Urreta Vizcaya. También se sigue buscando un vehículo posiblemente cargado con explosivos con el que los terroristas pretendían atentar en Bilbao contra patrullas de la Guardia Civil. Este mediodía, especialistas en explosivos han inspeccionado en la zona de Zorrozaurre, en Bilbao, este vehículo que había sido robado y portaba placas de matrícula falsas. La comprobación no ha arrojado resultados positivos. El director general de la policía, Juan Cotino, que sigue la operación antiterrorista desde Bilbao, ha pedido la colaboración de los ciudadanos para tratar de localizar el coche bomba, posiblemente un Ford Fiesta de color blanco. Hacer una llamada a todos los ciudadanos para que su colaboración en poder ver un coche aparcado en cualquier parte pueda llamar a la policía para poder de alguna forma evitar que haya muertes, que creo que es el objetivo primordial que debemos de tener todos. Cotino ha destacado la profesionalidad y rapidez demostrada por los dos agentes de policía que ayer detuvieron en Basauri a los dos presuntos miembros del Comando Vizcaya. Las fuerzas de seguridad trabajan con la hipótesis de que ETA pretendía atentar en el barrio bilbaíno de San Adrián al paso de un convoy de la Guardia Civil. El objetivo podría ser alguna de las patrullas que custodian los transportes de explosivos utilizados para voladuras en estas obras de la zona de Miribilla. Se cree que el coche bomba, que está siendo buscado, podría contener unos 20 kilos de dinamita en el interior de una olla. En el piso de la calle Prim de Bilbao, la policía encontró ayer todo un arsenal con 40 kilos de explosivos, 3 pistolas, 2 fusiles, munición, granadas, tubos lanzagranadas de gran precisión, una fiambrera de plástico preparada para colocar un artefacto, placas de matrículas, cables y herramientas diversas. El director general de la policía ha señalado que el explosivo es parte de la dinamita robada en Bretaña el pasado verano, según se desprende de los papeles de los paquetes. Los responsables policiales han subrayado la importancia de los componentes electrónicos que tenía el comando. Se puede destacar la gran profusión y la gran cantidad de material electrónico que permitiría la fabricación de mandos de radiocontrol y aparatos o lapas o bombas explosivas utilizando este tipo de elementos electrónicos, repito. La documentación encontrada en el piso franco de ETA está siendo analizada. Los 3 detenidos fueron trasladados ayer a dependencias policiales de Madrid para posteriormente pasar a disposición judicial. El director general de la policía ha confirmado que estas 3 personas formarían un reconstituido Comando Vizcaya, junto con otra que consiguió huir, el jefe del grupo, Francisco Rementería. Y hoy el lehendakari Ibarretxe ha expresado su satisfacción por esta operación policial que ha permitido detener a estos 3 presuntos etarras del Comando Vizcaya. En un comunicado hecho público, Juan José Ibarretxe dice textualmente que esas detenciones son un motivo por el cual todos nos tenemos que felicitar porque impiden que se cometan delitos. Recuerda que la sociedad vasca quiere firmemente la paz e insta a ETA a reponer la situación de tregua porque nada, afirma, se puede defender a tiros. Juan José Ibarretxe pide también al gobierno que abandone lo que califica de inmovilismo ciego. El diario El Mundo publica hoy la tercera entrega de un sondeo según el cual la mayoría de los españoles considera mejor la gestión de José María Aznar que la de Felipe González. 40 de cada 100 españoles, según esa encuesta, quiere que el Partido Popular gane las próximas elecciones de marzo y 66 de cada 100 creen que así será. La encuesta incluye la valoración de los ministros del gabinete Aznar. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sigue siendo el miembro del gobierno mejor valorado por los españoles, seguido de cerca por el titular de Economía, Rodrigo Rato, cuya puntuación continúa subiendo. En los últimos 12 meses ha mejorado también la imagen del portavoz del gobierno, Josep Piqué, del ministro de Educación, Mariano Rajoy, y del vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos. La mayoría de los españoles considera mejor la gestión de Aznar que la de Felipe González en los principales asuntos de interés general.
La mejor nota es para la gestión y el crecimiento de la economía española, que recibe el respaldo de casi el 61,5% de los encuestados. También recibe mejor puntuación el Partido Popular que el PSOE en creación de empleo, estabilidad y regeneración ética de la vida política, lucha antiterrorista, sanidad y defensa de las libertades. En la nota final, el gobierno de Aznar recibe el respaldo del 43% de los españoles frente al 17,8% que se le otorga a González. Optimismo también de cara al futuro. Los encuestados consideran que en los temas sociales el gobierno puede hacerlo aún mejor. 40 de cada 100 encuestados quieren que el Partido Popular gane las próximas elecciones generales de marzo y 66 de cada 100 españoles están convencidos de que Aznar las ganará. Primera caída importante del año de las bolsas europeas. El cierre negativo de ayer de Wall Street ha arrastrado a todos los mercados que a primeras horas de la tarde tenían pérdidas superiores al 3%. Aunque con un tono más moderado, la bolsa española sigue también esta corriente bajista, con retrocesos en todos los sectores. En un claro movimiento pendular, las empresas tecnológicas recogen ahora las mayores caídas, especialmente Indra, Amadeus, Abengoa y Telefónica. Se imponen las órdenes vendedoras en una clara recogida de beneficios después de los máximos históricos alcanzados el año pasado. Algunos analistas creen que estas caídas se deben al temor a una posible subida del precio del dinero en Estados Unidos. Y con el comienzo de año se hacen balances, en este caso balance de tráfico. Durante todo el año pasado murieron en accidentes de tráfico 4.280 personas, 9 menos que el año anterior, y 2.319 sufrieron heridas graves. La Dirección General de Tráfico subraya que el parque automovilístico aumentó el año pasado en más de un 5%. Durante 1999, el número de matriculaciones ha aumentado un 20% respecto al año anterior. Actualmente el total de vehículos en circulación se acerca a los 23 millones. El balance de accidentalidad del año pasado se cierra con 3.642 accidentes mortales, en los que han fallecido 4.280 personas, 9 menos que en 1998. El mayor número de siniestros se ha registrado en Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Valencia. Durante la última década se ha reducido más de un 11% el número de accidentes. 28 de cada 100 conductores implicados en siniestros mortales tienen entre 25 y 34 años. Más de la mitad de los accidentes se producen en zonas urbanas. Las colisiones frontales, la salida de la vía y el atropello de personas son las causas más frecuentes de los accidentes de circulación. Entre los factores que más contribuyen figura la distracción del conductor, la velocidad responsable del 30% de los siniestros y en menor medida las condiciones meteorológicas adversas. Desde que se inició el pasado día 23 de diciembre la operación Salida de Navidad, 131 personas han perdido la vida en la carretera. Los peores días fueron el 25, en el que se contabilizaron 23 muertos, y el 1 de enero con 15. Dentro de unos minutos estará ya en su casa de Ibiza Carlos Nelson Falcione y Victoria Moreno, dos de los 4 españoles que estuvieron secuestrados durante una semana en un avión en Afganistán junto con otros 150 pasajeros. Anoche llegaron al aeropuerto del Prat de Barcelona, donde fueron recibidos por sus familiares. Los otros 2 españoles llegarán a España esta noche. La pareja llegó sobre las 11 de la noche en un vuelo procedente de Suiza. Querían una llegada discreta al aeropuerto de Barcelona, pero tuvieron unas palabras para los numerosos periodistas que les esperaban. Una treintena de familiares y amigos también aguardaban a la pareja. Carlos y Victoria, según sus familiares, están aparentemente bastante bien, después de haber pasado 8 días secuestrados. Tanto el uno como el otro, ciertamente se les ha visto en un estado de ánimo bastante bueno. Son personas jóvenes que seguro que lo van a superar. A pesar de eso, la mella que ha hecho estos días de encierro, sobre todo una de las manifestaciones que recuerdo aquí, o que ellos recordaban como peor, es las situaciones sanitarias en que estaban. Explica la familia que Carlos ha perdido 6 kilos. También han confirmado que ellos, junto a la otra pareja de catalanes, estaban entre los escogidos para ser asesinados. Contentos de volver a casa, donde está el resto de la familia y el resto de amigos que tantas ganas tenemos de ver. Josep María Mayoral y Ana Lloret, la pareja de Mollerussa, llegarán hoy y mañana, Noche de Reyes, agradecerán a sus vecinos el apoyo recibido durante estos días.
Hoy en Málaga ha sido identificado el cadáver de uno de los 5 tripulantes del pesquero que desapareció el pasado 16 frente a las costas de Huelva. El cuerpo de Nicolás Díez, de 26 años, fue encontrado anoche cerca de Vélez, Málaga, a 150 kilómetros del lugar donde desapareció el Blanca de Pietro. Es la segunda víctima rescatada hasta el momento. La familia ha pedido a la Armada que localicen el casco del barco hundido, donde piensan que pueden permanecer atrapados el resto de los desaparecidos. Entramos en la información internacional. En Croacia, la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de ayer abre la transición a un régimen que supere el autoritarismo del fallecido presidente Franjo Tuđman. Se trata, consideran los observadores, de un cambio histórico en los Balcanes. Efecto 2000 en los Balcanes. La oposición croata celebraba anoche una victoria histórica que les puede llevar a ocupar 95 escaños de un parlamento de unos 150. El partido, o mejor movimiento HDZ, la Comunidad Democrática Croata de los herederos de Tuđman, recibía sus pobres resultados menos de la mitad de la oposición, con una bajada del 50%, con un pesimismo que amenaza con la desintegración. El escritor Miljenko Jerković, croata de Bosnia, redactor del Feral Tribune, el único periódico que se permitía criticar la política de Tuđman y sus amenazas de cierre, valoraba el portazo de ayer al pasado. Los extremistas croatas de Bosnia, los hijos de Tuđman, que provocaron la guerra entre croatas y musulmanes, están de luto. Y después de esto, Milošević se ha quedado sin el balance que le justificaba. Se queda más aislado que nunca. Cambios económicos y políticos para que Croacia pase página y se integre en Europa. Y a nivel internacional, que inicie un efecto dominó de democracia en la zona que puede afectar en primer lugar a la vecina República de Bosnia. Otra zona conflictiva, Oriente Medio, donde el proceso de paz sigue su avance. En las próximas 48 horas, el ejército israelí se retirará de otro 5% del territorio de Cisjordania. Así se había pactado ya en septiembre bajo patrocinio norteamericano. Mientras, en Estados Unidos ha empezado una nueva ronda de negociación entre Siria e Israel, sin que el presidente Clinton haya logrado sentar a ambas partes frente a frente. Sirios e israelíes atraviesan un puente de la mano de Estados Unidos. La imagen refleja el intento de superar su enemistad de más de medio siglo. La reunión se produce en un paraje casi desértico, no muy lejos de Washington. El primer ministro israelí y el jefe de la diplomacia siria pasarán allí 3 días, a salvo de curiosos e interrupciones. El gran ausente en Seferstown es el presidente sirio Hafez el-Assad, quien rara vez aparece en público y viaja todavía menos. Para Israel, su presencia, cuando tenga a bien incorporarse a las negociaciones, sería la mejor prueba de que Damasco desea verdaderamente la paz con su enemigo. No sería realista pensar que los problemas pueden resolverse en esta ronda de negociaciones, reconoce el portavoz de la Casa Blanca, por muy importante que sea para Bill Clinton redondear el proceso de paz en el cercano Oriente. Washington reconoce la sinceridad de las partes, pero sabe que las dificultades son demasiadas y se contenta de momento con que puedan plantearse cara a cara los viejos asuntos pendientes. Siria quiere recuperar el Golán e Israel seguridad en su frontera norte. Para acercar las partes habrá que llegar a acuerdos sobre el reparto del agua y la desmilitarización de la frontera común. Y mientras tanto, en Líbano continúan los enfrentamientos del ejército con grupos integristas islámicos. Los rebeldes, pertenecientes en esta ocasión a una secta radical suní, intentaban reconquistar la aldea de Farnabú, al norte del país. La localidad había sido tomada después de un intenso bombardeo del ejército. Después del fracasado contraataque integrista, los rebeldes han asesinado a 2 mujeres que habían capturado para utilizar como escudos humanos y a un coronel del ejército regular hecho prisionero. Las bajas de estas escaramuzas se cuentan por decenas en ambos bandos. El gobierno libanés acaba de anunciar la captura de la mayoría de los rebeldes. Y en Chechenia, los rusos siguen bombardeando Grozny, la capital, y atacan las aldeas reconquistadas ayer por los chechenos. Tras el ataque relámpago de ayer, en que los guerrilleros separatistas recuperaron 4 aldeas, a pocos kilómetros al suroeste de la capital sitiada, hoy reconocen que las tropas rusas han logrado de nuevo el control de una de esas aldeas. Aunque las informaciones son contradictorias todavía, la resistencia chechena habría causado decenas de bajas a las tropas rusas momentáneamente aisladas al oeste de la capital chechena, de Grozny.
Las autoridades argentinas han trasladado a los tribunales la solicitud de captura cursada por el juez Baltasar Garzón contra 48 personas por presuntas violaciones de los derechos humanos. Se trata de un cambio de actitud del nuevo gobierno del presidente de la Rúa con respecto a la política de no colaboración de Carlos Menem. Desde Buenos Aires, sin embargo, se insiste en que los tribunales argentinos son competentes para juzgar los hechos. El presidente argentino, Fernando de la Rúa, ha dado un giro de 180 grados con respecto a su antecesor Carlos Menem, quien prohibió por decreto en 1998 prestar asistencia judicial al juez Baltasar Garzón. Bueno, yo fui uno de los jueces que juzgó y condenó a las juntas militares. No vamos a entorpecer la actividad de la justicia y vamos a dejar que todos estos temas se resuelvan como corresponde en derecho. El cambio de actitud del nuevo gabinete es un jarro de agua fría para las 48 personas reclamadas por Garzón, entre las que figuran los generales Videla y Galtieri, que encabezaron la Junta Militar. Los 48 extraditables han dirigido una carta al presidente del gobierno español en la que le exigen el castigo del juez Baltasar Garzón y la anulación de las órdenes de busca y captura dictadas contra ellos. La carta, escrita en términos muy duros, está dirigida al ministro español de Exteriores, Abel Matutes, y la firma el único civil del grupo, el abogado bonaerense Gonzalo Torres de Tolosa, imputado en el sumario instruido por Garzón por su presunta participación en los vuelos de la muerte. Torres ha enviado también otra misiva al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en la que niega los hechos que se le imputan. El retorno a Cuba de Elian González, el niño balsero, podría estar próximo. Según el periódico estadounidense Washington Post, funcionarios de ese país han aconsejado al gobierno de La Habana que autorice el viaje de su padre, del padre del niño, a Miami para que, una vez manifestada la voluntad de asumir su custodia, regrese con Elian a la isla. Las autoridades norteamericanas se adelantan a la decisión judicial y ponen la pelota en campo cubano. La administración Clinton quiere que Fidel Castro conceda un visado al padre del niño balsero para que venga a Miami a recogerlo. Decisión salomónica en año electoral, porque Elian González, sin saberlo, puede hacer que el delfín del presidente Clinton pierda el voto de los cubanos. En lenguaje popular, el caso del niño balsero es, desde su llegada a las costas de Florida, una patata caliente para Estados Unidos. La solución propuesta por Washington consistiría en que el padre de Elian viajara a Miami con un visado especial, acompañado de un sacerdote católico. Ayer visitaba a Elian en casa de sus tíos en Miami Joan Brown Campbell, líder del Congreso de las Iglesias estadounidenses. Otro líder ecuménico, Oscar Bolioli, se reunía al mismo tiempo en Cuba con el padre y los abuelos del niño balsero. Más allá del conflicto diplomático, estas fiestas han sido especialmente emotivas para Elian González. Nunca en sus 6 años de vida había tenido tantos regalos ni tantas atenciones como ahora en este país, tan cerca, aunque tan lejos, de su Cuba natal. El caso del niño balsero no ha despertado ninguna pasión en Estados Unidos, salvo entre los cubanos de Miami. Pero en Washington son conscientes de los problemas que un enfrentamiento abierto con La Habana podría provocar. Hablamos ahora de las consecuencias del mal tiempo. En Francia, 1 millón de personas continúa sin luz a causa del temporal. Hoy estaba previsto la vuelta de los niños a las aulas, pero en numerosos colegios e institutos no se han podido reanudar las clases. Reparar todos los daños ocasionados por las fuertes lluvias costará más de 400.000 millones de pesetas. 10 días después, los efectos de las tormentas que arrasaron Francia siguen presentes. 1000 establecimientos escolares han sufrido graves daños. Muchos niños se han quedado hoy sin colegio. 1 millón de personas continúa todavía sin luz ni teléfono. Tejados arrancados, chimeneas derrumbadas, inundaciones. Unas 200 guarderías, colegios e institutos por toda Francia, especialmente en las regiones de París y La Rochelle, han quedado arrasados. Sin tiempo para reparar los daños, el ministro de Educación ha decidido posponer unos días en esos centros el comienzo de las clases previsto para hoy. En guarderías y primarias se han buscado soluciones de sustitución, pero en medios rurales la respuesta es más difícil. Será necesario solo en París 2.500 millones de pesetas para reparar o reconstruir en algunos casos los establecimientos afectados. Los servicios del Estado no dan abasto. Los agentes de electricidad trabajan día y noche en condiciones y lugares adversos desde hace 10 días. No han conseguido todavía restablecer la corriente eléctrica en casi 400.000 hogares, 1 millón de personas. La factura superará los 425.000 millones de pesetas, lo que destroza toda previsión. En hora de recuento, el gobierno ha fijado en 270 millones los árboles que fueron arrancados por el temporal. Recobrarlos costará al menos un siglo y 500.000 millones de pesetas. Y estas que están viendo son imágenes de inundaciones en Colombia. Los equipos de socorro han tenido muchos problemas para atravesar el río y rescatar a las personas que han quedado atrapadas en la otra orilla. Hasta han tenido que cruzar por el tendido eléctrico
ante el peligro de que se produzca una nueva crecida del caudal. La fuerza del agua ha provocado además un corrimiento de tierra. Durante el año pasado, las lluvias caídas en Colombia dejaron 250 muertos y más de 1 millón de damnificados. Más de 1000 personas han perdido sus hogares a causa de las inundaciones producidas por el desbordamiento del río Táchira, cerca de la frontera con Venezuela. Llegamos a la información deportiva a las 3:30 de la tarde en este telediario y estamos a punto de que comience uno de los torneos, de los primeros torneos importantes de este 2000, el Mundial de Clubes, pero parece que las cuestiones económicas no han dejado satisfechos a todos. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, al menos la polémica rodea las vísperas del Mundial de Clubes por el reparto de ganancias que ha establecido la FIFA y que incluye $1 millón para las federaciones de los equipos participantes. En el Madrid no ha sentado nada bien el asunto, pero su vicepresidente Juan Onieva reconoce que lo sabían de antemano. En el capítulo deportivo, los madridistas ultiman la preparación para enfrentarse a su primer rival. El Real Madrid no se ha sorprendido por la noticia de que la Federación Española de Fútbol percibirá $1 millón por la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubes, y no se ha sorprendido porque ya es algo que conocía por la FIFA. Eso es una decisión no de la Federación, sino del Comité Ejecutivo de FIFA, que en el momento en que realizó el reparto de este Mundial de Clubes asignó para las federaciones y las confederaciones una cantidad de $1 millón para cada una de ellas. La directiva madridista no quiere polémicas con la Federación Española de Fútbol y mucho menos con la FIFA, pero hay un frente abierto. Real Madrid y Manchester United van de la mano, pero al final tendrán que pagar. Yo creo que son métodos y formas antiguas que, como todas estas cosas, cuesta mucho cambiarlas, pero la realidad es que lo que sí demuestran es que no parecen tener demasiada lógica decisiones como estas. Mientras tanto, el equipo blanco, ajeno a todos estos problemas, realizó el primer entrenamiento en la ciudad deportiva del Sao Paulo, en medio de fuertes precipitaciones. Estuvo lloviendo durante la hora que entrenaron, una sesión suave encaminada sobre todo a recuperación. Si en el recibimiento Sabio fue la estrella, ahora el objetivo de todas las miradas es Roberto Carlos, feliz porque este mundial se juegue en su país. Es más un torneo en mi vida, ¿no? Si estoy aquí es porque mi equipo está bien, porque hago parte de un equipo grande. Hoy, víspera de partido, el Real Madrid entrenará en el estadio Morumbi, pero lo hará a puerta cerrada. A excepción del Corinthians brasileño, los otros dos rivales del Madrid no parece que le vayan a quitar el sueño a Vicente del Bosque. Además del Al-Nasser árabe, el Raja Casablanca marroquí es otra de las cenicientas del grupo y ya ha protagonizado una de las anécdotas del Mundial. Fue en un amistoso jugado ante el Vasco de Gama, a cuyo término todos sus jugadores quisieron fotografiarse junto a Romario. El exjugador del Barça y del Valencia aguantó pacientemente la pose y no dudó en complacer a sus sorprendentes y felices fans, aunque acababan de perder por 4-1. No nos extrañaría que ante el Madrid repitieran la operación con otro protagonista que muy bien podría ser Raúl, ya que junto a Beckham y el propio Romario acaparan el mayor interés de los aficionados. Y no es de extrañar tanta admiración por Romario, porque desde su reciente llegada al Vasco de Gama está maravillando con su magia y puede dar un buen susto al Manchester en Río. Entre tanto, la otra cenicienta del grupo, el Al-Nasser, mañana rival del Real Madrid, a estas horas duerme, puesto que es más riguroso con el Ramadán. Pero lo cierto es que se lo merecieron después de la paliza pasado por agua que se llevaron anoche. Entrenaron muy tarde y ya no saludaban a la lluvia con alegría, sino que la sufrieron en sus propias carnes y de qué manera. Estas imágenes, robadas por la prohibición de filmar sus entrenamientos del propietario del equipo, el príncipe Faisal bin, nos dejaron ver a un equipo que corre mucho, con posibilidades técnicas escasas, pero que conoce al Real Madrid y no descarta la sorpresa, como nos confesaba su entrenador, el yugoslavo Milan Cibadinovic. Creo que el Madrid, Corinthians y Vasco son los grandes favoritos, pero pienso que mi equipo está muy fuerte. Nos hemos reforzado con 4 jugadores marroquíes y tenemos posibilidades. Raúl es un gran jugador, no solo en el Real Madrid, también en la selección española. El conflicto Rivaldo-Van Gaal se recrudece. El entrenador azulgrana ha dejado de nuevo fuera de la convocatoria al brasileño de cara al partido ante la Real Sociedad. A pesar de que ambos han estado reunidos después del entrenamiento, Rivaldo no da su brazo a torcer y se sigue negando a jugar como exterior izquierdo. Este será el segundo partido oficial que Rivaldo verá desde la grada por este motivo.
Van Gaal dice no estar dispuesto a cambiar su sistema para que Rivaldo actúe en el centro del campo como segundo pivote. Y como el brasileño sigue negándose a jugar pegado a la banda, vuelve a quedar fuera de una convocatoria. Yo no quiero hablar más, ni una palabra. ¿Y por qué? Porque mi objetivo es que al final Rivaldo puede volver. Sin levantar la voz, la plantilla sigue pidiendo a gritos una solución. Nosotros es una situación bastante complicada porque tampoco podemos cambiar la situación en este momento. Pero es lógico que todos queríamos que pudiera ayudarnos porque estaríamos más fuertes. Es muy difícil hablar sobre este tema, pero yo pienso que los dos tienen que solucionar ese problema, ¿no? El caso Rivaldo puede ir para largo. Su representante dice que si alguien tiene que dar el primer paso, es el Barcelona. Rivaldo será el único que aguantará cualquier situación, porque ahora está más tranquilo que nunca. Te lo digo a ti y se lo digo a todos, y no es una amenaza a nadie, es simplemente que Rivaldo en estos momentos se siente muy tranquilo y liberado del peso que tenía encima. La otra gran ausencia azulgrana contra la Real Sociedad será Luis Enrique, pero este por lesión. Pues mientras tanto en la Real Sociedad no parece que el tema Rivaldo ocupe excesivamente, al menos a su entrenador Clemente no le ha cambiado la expresión por la noticia de la ausencia del brasileño. Sobre el tema Kluivert, Clemente sí ha sido más expresivo y ha opinado que si no le han sancionado para jugar contra ellos, vería mal que después le castigaran. Si no juega Rivaldo, pues va a jugar otro, o sea que tampoco es un tema que yo me meta mucho en quienes juegan del equipo contrario, porque es un entrenador el que manda, ¿no? Ahora, si ya juega contra nosotros, no es justo que juegue, que ahora no juegue contra otros. Porque las sanciones están para cumplirse en el partido inmediato, no para cumplirse al de 3 meses. Lo que pasa es que en algunas cosas el fútbol, con tanto abogado, tanta ley, tanta constitución, tanta norma y tanto derecho, se está convirtiendo esto en una cosa incomprensible, ¿no? Valencia y Celta protagonizarán el primer partido del año 2000. La jornada de Liga se adelanta a la noche de hoy con un encuentro atractivo en el que ambos equipos aspiran a no perder la estela de la cabeza de la tabla. Será un encuentro con bajas importantes, pero con calidad suficiente como para que ambos contendientes ofrezcan un buen espectáculo. El Celta de Vigo pasa las horas previas al encuentro de esta noche frente al Valencia descansando y los que pueden dando un paseo. Varios de ellos han tenido que guardar cama afectados por un virus gripal. Otros tantos sancionados y lesionados hacen que el equipo de Víctor Fernández esté bajo mínimos. En definitiva, preparados para dar también una respuesta positiva a un partido que es importante porque el Valencia es un equipo que está remontando muchas posiciones y lógicamente al final tiene que estar entre los 4 primeros. El de hoy es un partido de reencuentros. Hombres como Maciño, Cáceres o Carpin, que lucieron hace algunas temporadas la camiseta valencianista, vuelven a Mestalla para batir a un equipo en racha. No me sorprendió. Siempre he dicho que iban a estar arriba, pero al principio estaban más centrados en la Liga de Campeones. Juanfran tiene más fresco el recuerdo del Valencia. Dejó el club de su ciudad natal hace unos meses y también buenos amigos aquí. Lo conocemos todos y bueno, antes del partido pues le saludaremos y le desearemos suerte, pero luego ya esperemos ganarle. Héctor Cooper puede contar con casi todos sus jugadores, al contrario que el rival, pero el míster argentino es siempre precavido. No cambia el potencial que pueda tener el Celta de Vigo si no juega Mostovoy, si no juega Jorovic o esté resfriado Tomás. La lucha por alcanzar al Depor está abierta. Conflicto a la vista en el Betis por la decisión del brasileño Denilson de acudir con la selección de su país a disputar el torneo preolímpico. El jugador verdiblanco estará un mes sin aparecer por Sevilla, por lo que no podrá cobrar los derechos de imagen que tiene estipulados con una empresa del presidente Ruiz de Lopera y que le obligan a disputar en ese periodo al menos 2 encuentros con su equipo. Vuelve la bronca al Betis. El pulso entre el presidente Lopera y Denilson puede acabar mal. El jugador no llegará hoy a España. Ayer se incorporó a la concentración con su selección. La Confederación Brasileña le ha amenazado con denunciarlo a la FIFA si abandona la selección. La normativa obliga a los internacionales a concentrarse con su equipo 15 días antes de cada competición oficial. Si Denilson abandonara su selección podría ser sancionado, por lo que no podría jugar ni con la Canariña ni con el Betis. Muy bien, bueno, él está cumpliendo la función. Él no está en contra del Betis. No, él está como
designado por la Confederación como brasilera y está cumpliendo con él. El presidente verdiblanco advirtió al jugador que no le abonaría el contrato de imagen si no se incorporaba para jugar con el Betis. Su representante, Luis Viana, ha desafiado al dirigente bético al que ha pedido que ponga precio al jugador. Denilson tiene una cláusula de rescisión de 65.000 millones de pesetas. Varios clubes europeos están dispuestos a llegar a los 7.000 millones. La situación en el Atlético de Madrid, lejos de tranquilizarse, parece que sigue alterada. El Estadio Calderón ha aparecido esta mañana con pintadas a favor de Jesús Gil y en contra del administrador judicial. Mientras tanto, en el capítulo deportivo, Ranieri espera que todo se olvide en el campo y para el encuentro ante el Sevilla prepara una gran novedad. Lardín podría ser titular. La afición está preocupada por la situación del club. Esta mañana en el Calderón aparecieron pintadas firmadas por el Frente Atlético. Con Gil eterno y fuera Rubí eran las consignas, que fueron borradas poco después. Lo que estamos viviendo, creo que ningún equipo al mundo lo ha vivido. Soy positivo, todo te debe dar algo de bueno. Y vamos adelante. Hay que reaccionar, lo debemos también al presidente, ¿no? El entrenador y los jugadores están inquietos. Ahora falta por ver cómo han podido afectar los acontecimientos al rendimiento del equipo. Uno dentro del terreno de juego se olvida de todo. Está claro que cuando tú en una semana estás centrado en todos otros temas y no es fácil cambiar la mentalidad. Ahora nosotros estamos en el baile y debemos bailar. Para el partido de Sevilla no viajarán Correa y Solari. Ranieri quiere darles descanso. Lardín, por tanto, se perfila como titular. En Liga solo ha jugado 65 minutos en las jornadas segunda y tercera. El técnico italiano afirma que el catalán ha cambiado de mentalidad. Prefiero ganar, Prefiero ganar el partido y será mucho mejor. Pero no cabe duda de que para mí es una gran alegría. Para mí y para todos los que están alrededor mío lo han pasado mal. Y el líder Depor aguarda su partido de mañana ante el Racing con el objetivo de lograr cuando menos el punto que les pueda dar matemáticamente el título de campeones de invierno. El optimismo reina entre los deportivistas que han recuperado a sus lesionados y apuestan por el triunfo para hacer más creíble su posición en la tabla y sus aspiraciones en la Liga. Un punto le basta al Depor mañana para ser campeón de invierno, un título honorífico que encierra un gran simbolismo. Es una trayectoria. En el fútbol sí es muy importante las victorias, digamos, físicas, pero también las morales, y eso es una victoria moral de un equipo a lo largo de una primera vuelta. Irureta ojea el calendario. Sus rivales tendrán duros partidos en este inicio de año y no quiere desaprovecharlo. Nos puede, distanciar, nos puede consolidar, nos puede hacer más creíble nuestra propia posición, ¿no? Pero todo eso pasa por ser seguros aquí en Riazor. Y mañana vamos a tener un equipo que el año pasado nos aguó la fiesta. El técnico del Deportivo también se refirió a la crisis en Rivaldo Van Gaal en el Barça. Bueno, que es un problema que tiene el Barcelona, pero es relativo. El Barcelona tiene muchos jugadores muy buenos. Y te quiero decir que bueno, es un problema que no te preocupes, que con el Seni catalán lo resolverán. Aún no estamos en Reyes, pero Irureta ya recibió hoy buenas noticias. Los tocados mejoran sensiblemente y salvo Mauro Silva, el líder podrá disponer de su mejor arsenal ante el Racing del cuestionado Benítez. Pues hablando de Reyes, nos vamos a despedir con una imagen tradicional y entrañable en estas fechas navideñas. A través del deporte llega muchas veces la alegría y el estímulo para los niños enfermos ingresados en diferentes clínicas y hospitales de España. En Madrid y a través del Consejo Superior de Deportes ha comenzado esta mañana una campaña de reparto de balones de fútbol y en Barcelona los jugadores del Juventud y del Barça de baloncesto también han hecho entrega de juguetes y otros recuerdos deportivos a los pequeños. Pues nada más por ahora, habrá un nuevo capítulo deportivo esta noche en la segunda edición del Telediario. Hasta mañana, buenas tardes. Hasta mañana, Jesús. Adiós. Ser madre con más de 40 años es cada vez más habitual. Lo que no es tan normal es tener un hijo con más de 50. Una mujer de Lugo lo ha conseguido a sus 53 años y por partida doble ha tenido gemelos después de someterse a un tratamiento de fertilidad. Y para nosotros los dos niños, pues la felicidad que nos hacía mucha falta. Venirnos este premio pues nos parece ya fuera de lo merecido. Esta pareja de Foz en la costa lucense acaba de tener gemelos. La llegada con el 2000 de Pablo y Marcos cubre en parte el hueco que dejó la hija única fallecida hace 2 años cuando tenía 26. Este matrimonio intentó entonces recomponer su hogar. Tras un tratamiento de fertilidad, Pilar quedó embarazada. Su avanzada edad, 53 años, era un riesgo, pero no un impedimento. Su gestación fue modélica. Desde el punto de vista fundamentalmente psicológico, nos dimos cuenta que sí se podría afrontar un embarazo y que se iba a llevar con éxito hasta el final.
han sido muchos meses de incertidumbre, pero que bueno, que yo creo que han tenido un premio. Pilar se restablece de la cesárea a la que fue sometida en el hospital de Burela, en Lugo, a la espera de poder regresar a casa con los gemelos, que se encuentran en perfecto estado de salud. Ser madre a partir de los 40 ha dejado de ser algo extraordinario. El número de partos entre las mayores de 38 años ha crecido en España alrededor de un 40%. El perfil es muy variado. Parte son pacientes pues, que se han planteado el deseo de tener un hijo pues, de forma ya un poco tardía, que han estado durante un tiempo llevando tratamientos de reproducción y que han llegado a esa barrera de los 40. Otras veces son parejas con un matrimonio previo que quieren tener un hijo en su nueva relación y les pilla un poco mayores. Lograr un embarazo a estas edades no es fácil, por eso muchas parejas acuden a centros de reproducción como este, donde lo intentan con óvulos donados. Los porcentajes de embarazo son muy altos, están casi en un 50-55% actualmente, y porque parte de la patología que podría ir asociada en una señora que se queda embarazada con sus propios óvulos, con sus propios gametos, no existiría, puesto que esos óvulos siempre vienen de personas jóvenes, menores de 35 años. Bien controlados, estos embarazos no tienen problemas. El bebé nace mediante cesárea y llega al mundo sano y, desde luego, muy deseado. Hablamos ahora de los niños cuando son un poquito más mayores. Para ellos también hay una oferta cultural especial, sobre todo estos días de vacaciones en los que la cartelera se amplía e incluye espectáculos de todas clases para los niños. Circo, teatro, musicales, repertorio clásico y también nuevos títulos, todos ellos tan llenos de imaginación como el público al que van dirigidos. Porque es que son muchas personas y hablan de lo que hacen. Los tigres, los caballos, todo me encanta, es precioso. Estos días los protagonistas son los niños y uno de sus espectáculos favoritos es el circo. Circo con animales de verdad, funambulistas, alados trapecistas y payasos. Hijos y nietos de payasos los gavitos han saltado de la carpa del circo al escenario con el espectáculo La función va a comenzar. Por otros escenarios pasean personajes tan tradicionales como el Mago de Oz y el Hombre de Hojalata, Peter Pan, Wendy y el Capitán Garfio. Pero el teatro infantil también estrena en estas fiestas nuevos personajes como Marcelo, un extraño forastero que enseña a no ser intolerantes. O los juguetes de Marina, abandonados por su dueña en un desván a cambio de un superjuego cibervirtual. Al final todo se arregla y terminaremos dando la vuelta al mundo en 80 máscaras para descubrir los 5 continentes. Y la Primera de Televisión Española estrena hoy una serie de ficción, Aladina, dirigida por José Pavón y Rafael de la Cueva. Dina es un genio que lleva casi 500 años atrapado en su lámpara. Es liberada accidentalmente y se convierte en un miembro más de una familia española donde todos intentan ocultar su secreto haciéndola pasar por una asistente doméstica. Igual que el famoso genio Aladino, Dina tiene poderes mágicos, pero todo lo que hace le sale al revés. El papel de maga lo interpreta la actriz Paz Padilla. Aladina es la primera serie de su género hecha en España y es, a su manera, un homenaje al famoso cuento. No necesito nada, ni dinero, ni comida, ni cuarto, nada. Una asistenta gratis, papá. Vamos a acercarnos ahora a París. El Centro Cultural Georges Pompidou de esa ciudad francesa, de la capital francesa, acaba de convertirse en el mayor museo del mundo dedicado al arte del siglo XX. La reestructuración del Pompidou ha durado más de 2 años y se han invertido 15.000 millones de pesetas. Las nuevas instalaciones han permitido duplicar el espacio dedicado a la exposición de obras de arte. 80.000 personas han visitado gratuitamente el fin de semana el renovado Centro Pompidou de París en su reapertura tras 27 meses de reforma que ha costado 15.000 millones de pesetas. La ministra de Cultura recibió, regalo en mano, al primer visitante. El Beaubourg ha sido completamente reconstruido para ganar espacios y crear una topografía más lisible. Se amplía a 2.000 plazas su biblioteca, ya visitada por 80 millones de personas en 2 décadas, y se potencia el centro de espectáculos en vivo. Con sus 14.000 metros cuadrados y sus 1.400 obras expuestas de las 44.000 de los fondos, el Museo Nacional de Arte Moderno, que ocupa 2 plantas del Centro Pompidou, es el museo de arte del siglo XX más grande del mundo. 2 veces el MoMA de Nueva York ha ganado casi 5.000 metros cuadrados. Busca la coherencia. Los conjuntos no se aíslan, se miran y responden.
Los principales movimientos artísticos de los años 60 están aquí: pop art, nuevo realismo, fluxus, arte povera, conceptual, salas consagradas a arquitectura, dibujo, foto o vídeo. Las colecciones modernas, ya históricas, ocupan la planta superior, un recorrido cronológico por el fauvismo, cubismo, dadaísmo, constructivismo, surrealismo y abstracción. Sala donde Picasso conversa con Braque, Matisse con Bonnard o Giacometti con Bacon. El Pompidou representa hoy, en el 2000, la apertura a la modernidad de Francia a través del arte. Les hablamos ahora de una noticia de última hora. Un accidente ha ocurrido en Noruega, a 100 kilómetros del norte de Oslo. Se ha producido a primera hora de la tarde una colisión entre dos trenes de pasajeros. Aunque la información todavía es confusa, entre 10 y 15 personas podrían haber muerto en este accidente. Más elevado sería el número de heridos. Testigos presenciales han contado que 3 de los vagones de uno de los trenes continúan ardiendo y están viendo las llamas, y cerca de un centenar de personas podrían haber quedado atrapadas en el interior de esos vagones. 4 helicópteros y numerosas ambulancias se han trasladado inmediatamente al lugar del accidente para trasladar a los heridos a los hospitales de las ciudades más próximas. Son todos los datos de que disponemos en estos momentos. En próximos informativos les ampliaremos esta noticia de última hora que acabamos de conocer. Ahora vamos a recordarles lo más destacado de este telediario. Las fuerzas de seguridad continúan buscando en Vizcaya un Ford Fiesta de color blanco que podría contener 20 kilos de explosivos. También intentan localizar a los miembros del comando de ETA huidos después de la operación antiterrorista de ayer. El año pasado murieron en las carreteras españolas 4.280 personas, 9 menos que en el 98. Este ligero descenso se ha producido a pesar de que el parque automovilístico español creció en el 99 un 5%. Una mujer de 53 años da a luz gemelos en Lugo después de someterse a un tratamiento de fertilidad. El matrimonio tomó esta decisión después de morir su única hija de 26 años. Los niños recibirán los nombres de Pablo y Marcos. Los partidos de la oposición ganan por amplia mayoría las elecciones legislativas de ayer en Croacia. La coalición de centro-izquierda se propone profundizar en la democratización y acercar el país a Europa. Además de estas noticias, la despedida a la madre del rey, doña María de las Mercedes, ha ocupado gran parte de nuestro telediario. La misa corpore in sepulto en la capilla real del Palacio de Oriente, los honores de ordenanza en el patio de armas, su llegada al monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde descansará en el Panteón Real, y la despedida que le han rendido miles de personas en la calle. Todo esto además se lo ha contado Televisión Española en directo durante la mañana. Hoy nos despedimos con las imágenes de los momentos más destacados de este adiós. Hasta mañana. La condesa de Barcelona merece que la dignidad de su comportamiento y la discreta y sencilla grandeza de su espíritu sobrevivan junto al recuerdo de su esposo, don Juan de Borbón y Battenberg, en la memoria de los españoles.
ambiente para mañana va a seguir siendo anticiclónico en toda España. Muy pocos datos significativos, pero todos ellos naturalmente relacionados con la bruma y con la niebla, que de nuevo podrá ser persistente en puntos de la mitad norte de la península y sobre todo en la meseta norte. Y pues un poco de viento también en las costas gallegas y otros aspectos que luego vamos a contar. En cuanto a las temperaturas mínimas, las capitales más frías fueron estas: Teruel, Soria, Palencia y Salamanca. En general, Eló, en más de 25 capitales, destaca dentro de la mitad norte de la península. A Coruña con 11 grados, temperatura que compartió con Cádiz, se acercó al archipiélago canario Ceuta con 14 y un poquito más fresco en las Islas Canarias. En las imágenes de Meteosat vemos que la nubosidad era mínima y ha seguido siendo mínima en las últimas horas. Sin embargo, este frente que teníamos sobre el Atlántico se ha acercado a las costas gallegas y durante la noche se han recogido 2 o 3 litros y casi todo en la provincia de La Coruña. También llovió ligeramente en el estrecho, sobre todo en la ciudad de Ceuta, y durante la mañana han persistido las nieblas en todas las cuencas, pero particularmente la meseta norte, y ahora mismo incluso está helando todavía en León, en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, en Palencia y también en Teruel, en el sur de Aragón. Pues bueno, casi las mismas características para mañana, pero vamos a ver el mapa de superficie previsto por el Instituto Nacional de Meteorología para mañana a mediodía. Como vemos, las altas presiones predominan en casi todo el continente europeo, mientras que los frentes continúan ahí sobre el Atlántico. Frentes que van asociados a borrascas situadas en el Atlántico Norte. Por lo tanto, las condiciones van a variar muy poco en las próximas horas. Si acaso, veremos más nubes medias y altas y es posible que de nuevo caigan algunos chubascos en puntos del noroeste, particularmente en Galicia, en las costas gallegas. Es posible en las comarcas occidentales de Asturias y posiblemente a última hora de la tarde en el noroeste de Castilla y León, pero lo vemos ahora con mucho más detalle. En Galicia, en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco, brumas costeras y también aumento de la nubosidad con posibilidad de algunos chubascos en general débiles, sobre todo en su parte más occidental. Las temperaturas durante el día no experimentarán cambios apreciables y los vientos soplarán de componente sur moderados con algunos intervalos fuertes tanto en zonas altas como en la costa. En Aragón y en Cataluña también habrá abundantes brumas y bancos de niebla que podrán ser persistentes, sobre todo en Aragón y en el interior de Cataluña, y también algunas nubes medias y altas, pero en general los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas estables durante el día. Continuarán formándose heladas durante la noche y los vientos en general serán variables flojos. En Valencia, en Murcia y en Baleares también brumas y bancos de niebla, sobre todo en las comarcas del interior, y algunos intervalos nubosos en zonas de costa durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas con tendencia a subir durante el día en casi toda la región, sin embargo, será más fría la noche en la zona de Levante y los vientos serán variables flojos con brisas en las costas y predominio de la componente sur en Baleares. En Castilla y León, en Navarra y en La Rioja, también el fenómeno significativo más importante será el de las brumas y el de los bancos de niebla, que en la meseta de nuevo podrían ir acompañados de cencellada. También es posible que caiga algún chubasco durante las últimas horas de la tarde, comenzando por las comarcas del noroeste de Castilla y León, y podrán extenderse también a zonas próximas de la meseta. Podrían ser de nieve incluso en cotas altas del noroeste. En general, las temperaturas durante el día no experimentarán grandes cambios. Durante la noche seguirán formándose heladas y los vientos soplarán en general de componente sur, flojos con algunos intervalos moderados en la meseta. En Extremadura, en Madrid y en Castilla-La Mancha, también predominio de brumas y de bancos de niebla. La nubosidad irá aumentando, será nubosidad media y alta por el oeste, con posibilidad de algún chubasco en Extremadura durante la tarde. Las temperaturas durante el día no experimentarán grandes cambios, subirán moderadamente durante la noche en Extremadura, se irán formándose heladas en puntos, sobre todo en puntos altos de Madrid y de Castilla-La Mancha, y los vientos en general serán variables flojos con predominio de la componente sur. En Andalucía, en Ceuta y en Melilla, también brumas y posiblemente bancos de niebla en el occidental. La nubosidad que veremos mañana será media y alta en su mayoría, aunque con la posibilidad de algún chubasco débil y aislado. Las temperaturas estables durante el día, heladas en el interior, sobre todo en el interior occidental, durante la noche, y los vientos serán en general de componente sur o sureste, moderados localmente. Y en el archipiélago canario, poco nuboso en general. Las nubes serán bajas, sobre todo en zonas orientadas al norte y al este, sobre todo de las islas occidentales. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los vientos serán de componente este, moderados localmente.
Y el jueves es posible que llueva ligeramente en la mitad occidental de la península, con precipitaciones que podrán ser de nieve en cotas altas del noroeste y del sistema central. También lluvias débiles en el archipiélago canario, sobre todo en zonas orientadas al norte, y despejado, casi despejado, en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. De nuevo, abundantes brumas y bancos de niebla, las temperaturas un poco más bajas en el noroeste, en el resto sin grandes cambios, y los vientos serán moderados con intervalos fuertes del suroeste en el Cantábrico y en Galicia, y de componente norte en el archipiélago canario también moderados localmente. Se irán despejando los cielos en gran parte de las regiones, pero todavía al segundo día, el viernes, podrán caer algunos chubascos débiles en las zonas costeras andaluzas y también de Levante, particularmente del sur de la Comunidad Valenciana, y en Murcia. Podrá llover ligeramente en el archipiélago canario y en el archipiélago balear, y despejado, casi despejado en el resto, con brumas, bancos de niebla, las temperaturas un poco más altas en el noroeste, más bajas en Baleares, en Levante y en el archipiélago canario, y los vientos serán de levante moderados con intervalos fuertes en el estrecho y de noroeste moderados en el archipiélago canario. Nada más. Buenas tardes y hasta luego. Esto es Televisión Española.